de este curso académico, digamos, ¿no? Ya hasta después del verano no vamos a seguir. Hoy tenemos un día genial. Yo creo que va a ser una guinda preciosa para este curso, ¿no? Vamos a tener a Javier Meloni y a... No se te oye, Pepe, no se te oye. A ver, hola, buenos días. Sí, Ahora sí, ahora te oye. esto, por lo que sea, se había ido mi sonido, ¿no? Se me oye bien, ¿no? Sí, sí. Bueno, pues buenos días y a todos y a todas, bienvenidos a este último encuentro antes del verano. Ya no tendremos más sesiones hasta el mes de octubre, donde tendremos 2 talleres al menos. Uno será pandemia y distintas generaciones, y el otro será pospandemia y la España vaciada. Esto ahora, curiosamente, está muy de moda porque están hablando ahora los principales partidos políticos de este país, ¿no? Bueno, esto es un taller que nosotros teníamos programado y que con la pandemia nunca se pudo hacer. Y esperamos que después de este verano, además, podamos, ya haya circunstancias para que estas reuniones las hagamos presenciales. Y a ser posible en Jerez del Marquesado, porque hablar de España, de la España vaciada, pues yo también entiendo que lo suyo es que lo hagamos donde está esa España, o parte de esa España vaciada. Hoy tenemos la guinda como de este final de curso, digamos, antes del verano, con Javier Meloni y con Pepa Torres. No os cuento nada de ellos porque aparte de que muchos los conocemos, lo van a presentar Pedro Germán y Pilar Romero, nuestros dos amigos. Y yo quiero darle paso a Esteban Velázquez, presidente de la Fundación, para que nos dé unas pinceladas a las que somos, qué hacemos aquí y para que si hay alguien, sobre todo si hay alguien que no los conoce. Esteban. Vale, ¿me oís? ¿Me oyes, Pepe? Bueno, aparte de daros las gracias por creer que tenía interés para vosotros estas actividades y esta en concreto que tenemos hoy, a todos los que habéis conectado, deciros que para mí personalmente la sesión de hoy es un poco especial y especialmente significativa de lo que queremos conseguir con nuestro centro Persona y Justicia. Desde que en Sevilla empezó la iniciativa Cambio Personal, Justicia Global y ahora este intento de centro físico en un lugar, hay dos polos que queremos nosotros que sea la unión de esos dos polos, la identidad fundamental de nuestro movimiento y nuestra organización. Resumiendo mucho, podríamos decir, el polo del cambio personal y el polo del cambio social, el polo de la interiorización y el polo del compromiso. Aquello que dice el Evangelio, lo que Dios ha unido, que no lo separe el hombre, no solo hay que aplicarlo al compromiso matrimonial, sino también a muchas cosas que Dios, o la vida para el que no cree en Dios, quiere que esté unido y a veces lo separamos. Y creemos que esa fusión de un movimiento que en serio le dé importancia al trabajo personal y a las consecuencias sociales de ese cambio personal y viceversa, es importante para la sociedad. Entonces hoy dos personas que creemos que viven esa identidad o esa mutua relación y que quizás el matiz que cada uno da puede ponerlo más en lo interior o en lo social, puede hacer de hoy uno de los encuentros que expresen más significativamente lo que nuestra organización pretende. Muchísimas gracias a Pepa, muchísimas gracias a Javier por haber aceptado este encuentro. Muchísimas gracias también a los dos que le van a presentar, a Pilar Romero, que presentará a Pepa, y a Pedro Germán, nuestro amigo taoísta, que presentará a Javier, que será la primera intervención. Pero antes de empezar, y también al acabar, siempre solemos hacerlo con algún minuto de silencio que exprese que no queremos solo oír ruido y palabras, sino queremos oír la resonancia de todas las palabras que vamos a oír en nuestro interior y en la realidad más profunda de lo que somos. Entonces, si os parece, un minuto de silencio para, diríamos, preparar
nuestra capacidad de interiorizar y de escuchar a fondo lo que vamos a oír. Pues bien, con toda nuestra atención, en el sentido más profundo del término, Pedro Germán, puedes abrir tu micrófono para presentar a Javier brevemente, como él ha querido, a Javier Meloni. Pedro. Sí. Bueno, buenos días a todos, lo primero. Y primeramente, pues, dar las gracias por esta invitación para hacer la presentación de Javier Meloni. Lo primero que quiero decir es que para mí presentarlo es lo más fácil del mundo. Solo tengo que decir su nombre, dejar que hable, que exprese lo que lleva dentro de sí, y realmente no creo que se eche mucho en falta lo que yo pudiera decir sobre él. De todas formas, por agradable petición de mi buen amigo y hermano Esteban, pues voy a decir algo. El título de la pandemia, si no recuerdo mal, es La pandemia llamada a una mayor interiorización de la totalidad. En el taoísmo casi siempre nos vemos formando grupos de tres conceptos, tres ideas, tres tesoros. Así que al leer el título me llamaron la atención tres detalles: pandemia, interiorización, totalidad. La pandemia, que considero que es algo que hay que valorar bastante, puesto que nos ha llegado de una forma, no sé cómo decirlo, forzada, no ha sido voluntaria en la elección de la pandemia. Y eso creo que hay que tenerlo muy en cuenta. Después leo interiorización, que considero que es la cara de una moneda, la cara yin. La otra cara de la interiorización considero que es el yang, la manifestación de esa interiorización, de esa interioridad, a través de la compasión, de la fraternidad. Y además pienso que penetrar en esa interioridad de la que habla el título es penetrar en la realidad. Y por último aparece la palabra totalidad, que asocio ya como algo personal al origen primordial que todo lo llena, que es el origen de todo lo manifiesto, lo no manifiesto, lo visible, lo invisible, más o menos. Sobre el ponente, Javier Meloni, pues respetando su decisión de no extenderme en advertir Esteban, porque podría estar hablando sobre su figura, su mensaje, su influencia un buen rato. Aparece en el cartel, antropólogo, teólogo y jesuita. Otra vez, un grupo de tres. Teólogo, es decir, que se pregunta profundamente sobre Dios. Antropólogo, es decir, que estudia los aspectos físicos, culturales, sociales del ser humano. Y escritor, es decir, que usa la escritura, además de la palabra, para relacionar de una forma o de otra lo humano con lo divino y darlo a conocer. Llevándolo a un lenguaje taoísta sería como la triple unidad, una forma de vivir y experienciar esa totalidad que aparece en el título. Yo además añado, por lo que he leído y conozco, por lo que he leído de él y escuchado, que es un constante buscador espiritual. Me atrevería a decir un místico porque creo que busca, en mi opinión, conquistar su alma de una forma suave, pacífica y voluntaria y unirla a Dios. Actualmente vive en la comunidad de jesuitas, que está en el Centro de Espiritualidad de la Cueva de San Ignacio en Manresa, que es donde San Ignacio vivió una etapa decisiva de su transformación espiritual, donde creó los ejercicios espirituales, y creo que es suficiente con esto. Así que en lugar de seguir hablando sobre el mensajero, vamos a abrir bien los ojos, vamos a abrir bien el corazón. No importa nuestro camino espiritual, no importan nuestras creencias,
y vamos a dejar que el mensajero nos facilite un mensaje. El mensajero es Javier Meloni. Buenos días, Javier. Buenos días, Pedro. Gracias por la invitación a este ámbito vuestro que voy siguiendo desde hace años con Esteban y con muchos de vosotros y vosotros que probablemente nos conozcamos también de otras lides. Y bueno, pues esta convocatoria también para mí me ayuda a dar forma y rostro a los que estáis en esta aventura. Tengo fotos de la piedra que plantasteis ahí en el inicio del edificio. Espero que siga prosperando la construcción. Y bueno, pues el coronavirus nos ha facilitado un tipo de encuentros que hace un año eran casi impensables y que ahora se están haciendo cada vez más habituales, ¿no? Y bien, pues ahí estamos aprovechando esta ocasión. Para mí la experiencia que tengo con los encuentros online es que no son menos importantes y menos verdaderos que los presenciales. A veces podemos estar presentes físicamente y estar muy ausentes anímicamente o mentalmente, y en cambio podemos estar presentes solo virtualmente y en cambio estar muy atentos y muy en ello. Por lo tanto, pues bendita oportunidad que se nos da. Bien, pues justamente esto tiene que ver con el coronavirus, porque por esto nos encontramos de este modo. Para mí, desde el comienzo, me vino como una ráfaga de interpretación que la he mantenido y yo creo que todavía estamos en ella, es que el coronavirus o la pandemia, como lo queramos llamar, nos ha llegado como una prueba iniciática colectiva. Y las pruebas iniciáticas son interrupciones del tiempo ordinario en el que se vive personal o colectivamente, para producir un cambio de nivel de conciencia. Estas pruebas iniciáticas o ritos iniciáticos están en todas las culturas, en las culturas primigenias de un modo más pautado y más claro, sobre todo en el paso de la llamada infancia a adultez, porque ahí no hay adolescencia, es el paso, hay un paso cualitativo y se produce pues retirando a los chicos y a las chicas a la selva o a las cuevas o al desierto, a donde estén ubicados, para confrontarse con sus propios miedos y sus propios dragones, para poner nombre a aquello que normalmente eludimos y evitamos porque nos asusta a todos, y mirando rostro a rostro a nuestros miedos que nos devoran cuando los tememos, cuando los identificamos, se convierten en cabalgaduras de nuestro propio crecimiento. Ese giro, esa transformación del miedo, de la energía que el miedo cautiva y secuestra, para convertirla en energía que despliega, eso comporta un cambio de nombre en el chico, en la chica, y regresa de nuevo a la tribu con una mayoría de edad, con un nombre nuevo. Bueno, quizás la diferencia en los ritos iniciáticos tradicionales es que esto está pautado y hay unos maestros, digamos, de la iniciación, ¿no?, que saben, porque de generación en generación ellos mismos han pasado por estos rituales. Y en cambio, la gran sorpresa que nos hemos encontrado es que de pronto hemos sido interrumpidos a un lugar nuevo donde nadie estaba preparado para acompañarnos, porque esto no había sucedido antes, ni había sucedido colectivamente de esta forma tan brutal como sigue estando sucediendo, al menos en algunos países, como sabemos por las noticias. Esta detención brusca, abrupta, que fue impresionante en las imágenes que vimos durante los 2 primeros meses del confinamiento, ¿no?, nuestras grandes ciudades, ¿no?, vaciadas, ¿no? O sea, unos minúsculos seres detuvieron al gran coloso, ¿no? Lo que no son capaces de hacer los grandes encuentros de los grandes mandatarios por arriba o de los grandes movimientos alternativos por abajo, digamos, lo que no hemos conseguido nosotros, lo han conseguido unos bichitos invisibles, ¿no? El gran gigante ha sido detenido. Es como la onda que David lanzó al centro de operaciones de Goliat, y de pronto Goliat, el gigante, se detuvo, ¿no? Bueno, y ahí estuvimos los 2 primeros meses muy desconcertados porque no sabíamos
nosotros íbamos a reaccionar, ¿no? Incluso hubo un momento, al cabo de un mes, mes y medio, que empezaban a haber crispaciones y dice, como esto se desate por aquí, podemos enloquecer todos, ¿no? Y gracias a Dios no sucedió así, mantuvimos la contención, poco a poco vino la desescalada y desde entonces estamos en este tiempo mixto, donde por un lado hay deseos de que fuera aquella normalidad que ya ahora nos queda muy lejos, ya no sabemos hoy lo que es normalidad, y otros con la certeza de que el coronavirus ha venido no para volver hacia atrás, sino para crecer hacia adelante, ¿no? Y entonces el gran reto de esos 3 meses, pero que siguen estando ahora en un modo mixto, más confuso, tal vez más difícil de discernir cómo proseguir con este proceso, es que aquel confinamiento forzado se convirtiera en un retiro libremente elegido, ¿no? Que esos 3 meses que vivimos para un 70% aproximadamente de la población de detención, para un 30% de la población una locura de estrés, ¿no? En el mundo sanitario, en el mundo también escolar, en los servicios básicos, eso no solo se detuvo, sino que creció de una forma exponencial la tensión de tener que sostener a una infraestructura que no se descompuso, a menos en ese momento. Pero la mayoría, un 70, yo diría, % de la población sí que se detuvo, ¿no? Y seguimos medio detenidos, ¿no? Y hay una inercia todavía, hay gente que le cuesta salir de casa desde entonces, ¿no? Y han habido afectaciones mentales en gente más mayor, en gente más frágil, psicológicamente, todavía tiene miedo de salir, ¿no? Bueno, por lo tanto, estamos siendo confrontados con nuestros miedos, con nuestros dragones, que fundamentalmente son 3. El miedo a la muerte, el miedo a la enfermedad, que significa detención de nuestro papel social, de nuestra capacidad de sentirnos útiles para los demás, de ser productivos y de que esta detención provoque una crisis económica que nos lleve, por un lado, a aumentos de paro, a aumentos de consumo y, por lo tanto, de producción, en fin, a una crisis social, una crisis de pobreza, a un aumento de toda la desestructuración que ya vivíamos, pero que el coronavirus ha acelerado, ¿no? El coronavirus ha sido un acelerador de procesos, ¿no? Bien, el gran reto ha sido y sigue siendo que esa detención o semidetención en la que todavía nos encontramos no sea una parálisis, sino que sea un contacto con elementos más hondos de un modo de estar en el mundo, ¿no? De esta hiperaceleración en la que nos movíamos, ¿no? Recordan aquellas imágenes terribles de aquel ave que hace 4 o 5 años o más en Santiago, en la ciudad de Santiago, al entrar en una curva saltó todos los vagones saltaron por detrás, ¿no? Por esa aceleración, no calculó bien la curva y todo salió en las muertes que hubieron allí, ¿no? Bueno, pues a esa velocidad íbamos, a esa velocidad en parte seguimos yendo, ¿eh? Si no nos hubiéramos detenido y estamos haciendo lo posible para volverla a recuperar, ¿no? Bien, somos capaces de parar ese tren, ¿eh? Como decíamos, nosotros no hemos sido capaces, lo ha hecho el coronavirus, pero todavía no hay una conversión verdadera. Yo creo que en este año y pico que llevamos ha habido una notable y excelente adaptación de la mayoría de la población para vivir el confinamiento, vivir el aislamiento, vivir la pérdida de libertad de movimientos, la disminución, incluso esto nos hablará, me imagino, más Pepa, modos nuevos que están habiendo de solidaridad, etc. Ha habido una adaptación notable a la situación, pero yo creo que todavía no ha habido una transformación verdadera de valores y de nuestro modo de ver la sociedad y de vernos en una sociedad futura. Ha habido una extraordinaria reacción de la población que en su conjunto ha sido pues, muy notable. Hemos vivido cosas que no pensábamos que íbamos a vivir, a saber vivirlas, pero de ahí a que realmente haya habido una metanoia, en una conversión, que es lo que significa metanoia, una transformación de la mente y del corazón para comprender que todavía tenemos una oportunidad de cambiar las cosas, esto todavía no está introducido en la mayoría de los ciudadanos y ciudadanas del mundo entero.
Claro, porque nos ha confrontado, como decía, con tres grandes cosas. Primero, con la muerte, con la que en todas las tradiciones espirituales es la hermana muerte. No es un ser oscuro con una guadaña dispuesto a segar la vida, sino que es la confrontación con aquello mismo que está en nosotros, pero que queremos eludir hasta que nos la encontramos o hasta que tenemos la sabiduría para descubrir que estamos siempre muriendo y siempre renaciendo. Y que el problema de la muerte es que nos interrumpe de una manera brusca con unas falsas identificaciones de lo que creemos ser. Y somos mucho más de lo que vemos y de lo que sentimos, y la muerte lo que hace es terminar con un modo de percibir y de autopercibirnos para abrirnos a otro modo de existencia. Estoy hablando ahora en parte de la muerte biológica, pero ¿cuántas muertes tenemos antes de morir? Y dice un hombre sabio de la Edad Media que dice que quien muere antes de morir no muere cuando muere. Quien muere a sí mismo antes de morir biológicamente, cuando muere, no muere a ese yo que ya ha muerto antes, porque ¿quién es nuestro yo sino la totalidad, sino una participación de la totalidad de lo que es? Entonces, ¿de qué tenemos miedo? Tenemos miedo de nuestra propia muerte, es decir, perder nuestra individuación, según cómo nos entendamos a nosotros mismos en lo que somos, y tenemos miedo, lógicamente, a perder las personas que queremos, lógicamente, y han habido pérdidas muy, muy dolorosas y muy dramáticas, además, por el modo en que se han perdido, ¿no? Aisladas, sin contacto, todo esto ha dado a la muerte todavía un aspecto mucho más severo, pero camuflado por nuestro propio temor. Todo el aislamiento que hemos procurado, en el fondo no era la preocupación del que moría, sino la preocupación de los que no queríamos morir cuidando a los que estaban muriendo, ¿no? Qué confusión, ¿no? Por cuidar a los demás, en el fondo nos estamos cuidando a nosotros mismos y así todos nos estábamos descuidando, ¿no? Nos hemos descuidado los unos a los otros por el miedo a morir, ¿no? Nosotros y a que murieran. Y moriremos y han muerto. Pero qué modo de morir, ¿eh? Puede ser y ha sido dramático y terrible y deshumanizante, o al contrario, ¿no? Un ponernos delante algo que nuestra sociedad elude porque nuestra falsa identificación con un modo de nuestra manera de ser nos da miedo morir, cuando en la naturaleza está llena de metáforas de muertes y resurrecciones. Nuestra fe cristiana, los que se sientan cristianos, están atravesados del dinamismo pascual, y cualquier tradición de sabiduría es consciente de que quien en el fondo tiene miedo a la muerte es porque tiene miedo a la vida. Si tenemos miedo a morir es porque no sabemos vivir, porque nuestra vida está llena de muertes de aquello que se inacaba para poder abrir a otras dimensiones personales y colectivas, ¿no? También está muriendo un sistema económico, está muriendo un sistema social, está muriendo un sistema político, todo está muriendo, ¿eh? Porque estamos en un tiempo de crisis, de final de ciclo, pero en ese mismo que está muriendo, no todo está también renaciendo, no todo está emergiendo, no todo está resucitando, en palabras cristianas pascuales, es decir, muerte y vida son las dos caras de la misma vida en mayúscula. La vida y la muerte son minúsculas de una palabra mayor que es la vida, que contiene vida y muerte en un proceso inacabable de mutación, ¿no? Entonces, bien, nuestra sociedad técnica, nuestra sociedad de inmediateces, no sabe qué hacer con esta interrupción porque nos quedamos a la intemperie, ¿no? Y sí, la coronavirus nos ha dejado a la intemperie. Primero, ante la hermana muerte. Segundo, ante la enfermedad. Enfermedad, un tema muy, muy duro, claro, según cómo lo vivamos, ¿no? Por bueno, la enfermedad en sus diferentes grados, desde molestias, bueno, también uno de los grandes desconciertos de la pandemia ha sido la grandísima diversidad de fenomenológicamente de sintomatologías que ha tenido, ¿no? Desde que han tenido un constipado severo, ahí es ligero, hasta quienes han tenido neumonías y han estado meses incluso en la UBI, y algunos han muerto a causa, la mayoría, sobre todo a causa de infecciones pulmonares, pero luego también ha habido cuestiones, en fin, de corazón,
embolias, es decir, toda la pérdida de olfato, de todo eso que sabemos que ha sucedido y que algunos de ustedes probablemente que estén escuchando esto habrán pasado por ello. Pero la gran cuestión es, ¿qué hemos hecho durante la enfermedad? ¿Cómo hemos vivido esa enfermedad? Porque la enfermedad probablemente nos pone, cuando estamos enfermos, cualquiera hayan sido nuestras enfermedades, que no es solo la del coronavirus, nos pone en contacto con algo de lo que solemos estar muy desconectados, que es nuestro propio cuerpo. Solemos utilizar nuestro cuerpo, pero no sentimos para nada que somos cuerpo. Si tenemos hambre, le damos de comer. Si estamos cansados, le damos de descanso. Si tenemos calor, lo refrescamos. Pero, en el fondo, hemos convertido nuestro cuerpo en un instrumento de acción, un instrumento de utilización. Sentir que somos cuerpo y que cuando estamos enfermos, fundamentalmente lo que nuestro cuerpo está pidiendo es que le atendamos, y atenderlo es escucharnos. ¿Qué escucha ha habido? ¿Qué aprendizaje de nuestro contacto con esa batalla vírica, ¿no? Esa batalla microcósmica que se ha producido entre nuestro sistema inmunitario y estos bichitos, ¿no? Cuya forma es bastante agradable, no son seres horribles, ¿no? Tienen una forma solar, incluso bella, ¿no? Pero terrible, ¿no? Es perversa, ¿no? Porque entran en nosotros camufladamente para chuparnos la vida, ¿no? Y dice, ostras, que ¿no está siendo además también esto una gran metáfora de cómo nos relacionamos los unos a los otros? Nos acercamos para devorarnos los unos a los otros. La batalla microcósmica es una expresión de nuestras batallas sociales y de nuestras batallas humanas y de nuestra relación con la Tierra. Entonces es nuestro modo de comportarnos con la Tierra, que es depredadora, es como la Tierra nos ha enviado estos mensajeros para decir, escuchad qué sucede en vosotros cuando llegan a vosotros unos invasores con aspecto amable que resulta que os devoran, ¿no? ¿Qué sucede? ¿Qué os sucede, no? ¿Qué conocimiento hay de eso, no? Y no solo como enemigos, ¿no? Que vienen a llenarnos la vida, ¿no? Sino como mensajeros que nos vienen a recordar nuestro modo de comportarnos los unos con los otros, nuestro modo de comportarnos con la Tierra. Y esto a través de la escucha de nuestro cuerpo, de nuestra pasividad. Hemos sido postrados una semana, 2 semanas, 3 semanas, un mes, lo que sea, para sentirnos, y esto es el tercer elemento, para experimentar nuestra debilidad. Nuestra cultura, nuestra sociedad no se permite la debilidad. Quien es débil es expulsado del sistema porque es un ser inútil, no productivo. Entonces, sentirnos débiles nos hace sentirnos sin lugar y no nos permitimos ser débiles. Entonces, nos esforzamos, competimos unos con nosotros y contra nosotros mismos para mostrar que somos útiles, ¿no? No nos podemos permitir ser inútiles a causa de nuestra debilidad. Pues sí, el coronavirus nos ha dejado debilitados. No ha sido y no está siendo la oportunidad para convertir esa experiencia de debilidad en ternura, en capacidad de cuidado los unos hacia los otros, en lugar de competitividad y en lugar de mostrar nuestra fortaleza, ¿no? Mostrar nuestra debilidad, que no nos avergüenza, sino al contrario, nos despliega y nos humaniza, porque nos permite mostrarnos frágiles y vulnerables los unos hacia los otros, necesitados del cuidado de los demás, porque no nos valemos por nosotros mismos. ¿No está siendo esta la gran lección de la enfermedad durante la pandemia? Tanto en forma receptiva, si hemos sido cuidados, o en forma activa, cuidando a los demás y accediendo a los demás de un modo en que quizás las mujeres tenéis más capacidad de acceder con ternura. A los hombres nos cuesta mucho más, ¿no? de salir de nuestras armaduras y acercarnos a la vulnerabilidad porque no aceptamos ni la propia ni la ajena, ¿no? Pero bueno, en cualquier caso, como sociedad, esta experiencia de debilidad ha abierto las puertas, las posibilidades de las puertas de la ternura. Mientras, y esto ha sido el gran peligro relacionado con lo primero, no lo hayamos tecnificado, ¿no? Hemos convertido la enfermedad y la información sobre la enfermedad en una cuestión técnica, en una cuestión de científicos, en una cuestión de protocolos. ¿Y dónde ha quedado nuestra humanidad? ¿Dónde ha quedado la ternura en medio de toda esa especie de robots, ¿no? Vestidos de astronautas, ¿no? Por protegernos, por
expresar nuestro miedo. Toda esa robótica, todos esos astronautas que hemos visto, son la expresión de nuestros miedos, de nuestra incapacidad de estar de tú a tú ante aquello que tememos, que es el morir y el enfermar y el acercarnos los unos a los otros. Aún así, entiendo que estas medidas se hayan tenido que tomar, por supuesto, pero hemos caído en la autoridad, ¿no? de un tipo de sociedad tecnocrática, de un tipo de sociedad, y ahora diré algo delicado, pero lo creo profundamente, hemos hecho un dogma de la supervivencia biológica. Este ha sido nuestro dogma. Y hemos hablado de nuestro dogma, de cuántas personas morían. ¿Morían o trascendían? ¿El coronavirus nos ha matado o nos ha ayudado a morir? El coronavirus ha venido para decirnos quizás a la sociedad: no temáis la muerte porque forma parte de vuestro proceso. Pero eso todavía nos cuesta y parece una salvajada decir esto. Depende con qué nos identifiquemos. Depende qué pensemos que somos. Depende qué amplitud tengamos de nuestra individuación, o si entendemos que esas muertes biológicas de individualidades concretas, que son las de cada uno de nosotros, no es necesario tal vez en la sociedad en la que vivimos para parar este gran ave a toda velocidad, para que veamos que no hemos de mirar solo la franja de nuestras pequeñas vidas, sino la franja de la gran vida de la Tierra, para que en esta oportunidad que se nos está dando civilizatoria, a costa evidentemente de asustarnos porque si no, no reaccionamos, podamos comprender que hemos de tener cuidado de un sentido mucho más mayor, no solo de unos con otros, sino del cuidado de ahí de donde ha venido ese coronavirus. Toda esa amplitud de esa reflexión de la cual formamos parte porque somos partes de la Tierra, la hemos antropomorfizado, antrocentrado demasiado, digamos, ¿no? en lo que moríamos, en nuestras estadísticas, pero nos falta perspectiva, falta mucha más perspectiva para comprender lo que realmente nos está sucediendo y tener la oportunidad de reaccionar de un modo realmente creativo y no solo reactivo, como seguimos en el fondo haciendo. Otra de las grandes aprendizajes que todavía estamos viviendo es la absoluta desprogramación que ha provocado en nosotros la pandemia. Ahora empezamos a programar un poco más, pero hasta hace poco no, bueno, ni aún ahora, ¿no? Con todos estos cambios de protocolos, de salidas perimetrales, no perimetrales, de si podemos salir del municipio, de la autonomía, no podemos programar nada más de aquí una semana, ni de aquí 2 semanas, porque no sabemos si vamos a poder hacerlo, si lo vamos a hacer, si cómo lo vamos a hacer. ¡Qué maravilla! No reconocer que no sabemos. ¡Qué liberación! No sabemos. No podemos programar nuestra vida, no la podemos programar. Gracias a Dios, gracias a la vida, no la podemos programar. No podemos anticipar, hacer calendarios de 1 año, 2 años. 3. ¿Qué sabemos? No sabemos nada. Todo esto nos secuestra, nos abduce del presente, ¿no? Nuestra cultura está construida sobre la anticipación del presente, del futuro, y la continua evaluación y revisión del pasado. Y entre el futuro permanentemente anticipado y el pasado permanentemente evaluado, no tenemos presente. Hemos sido secuestrados del presente. No tenemos presente. ¿Por qué? Porque no confiamos en la vida, y la vida solo se vive en el presente. Porque todo lo que podamos programar ahora lo hacemos desde el presente, y todo lo que podamos evaluar o recordar del pasado lo estamos haciendo también desde el presente. Pero ¿qué presente hay si está secuestrado por el pasado y por el futuro? ¿No? Porque no confiamos en la vida. La vida en mayúscula, que se expresa en la vida, en las vidas en minúscula, se acogen en el presente. El presente no es el instante. Tenemos también el peligro de una sociedad tan programada en el futuro y tan rebasada que vive solo del consumo de instantes, que es lo único que nos queda, ¿no? El presente es mucho más amplio que el instante. El presente es una plenitud de conciencia que abraza pasado y futuro, por supuesto, pero lo abraza desde el presente. En cambio, el instante es un consumo efímero, sin continuidad y sin historia. El presente es la plenitud de conciencia del aquí y del ahora, que me posibilita responder en plenitud de conciencia también a lo que aquí y ahora se me muestra. Y en la medida que estoy plenamente presente
en ese momento, pueda atender las presencias que en ese presente se manifiestan para que la respuesta sea la más adecuada en cada momento sin haberla tenido que anticipar ni tenerla que necesariamente evaluar, porque la evaluación ya va con retraso, ¿no? Vamos con retraso. O nos adelantamos o vamos con retraso. Y mientras tanto perdemos el tesoro del aquí y el ahora, cuya fuerza se manifiesta en la capacidad de estar íntegramente e integralmente con todas nuestras capacidades para responder a lo que ahora se nos ofrece. ¿Por qué andáis agobiados? Mirad los lirios del campo que florecen en los lugares más inesperados y los pájaros del cielo que construyen sus nidos, cuyos hogares son más maravillosos que los grandes palacios que construí y cuyos vestidos de lirios y tulipanes no se parecen a vuestros vestidos, ¿no? De las grandes cortes, ¿no? ¿Por qué os agobiáis, ¿no? Criaturas temblorosas, ¿no? Porque no confiáis, ¿no? Que el reino de los cielos se está produciendo y se está dando aquí y ahora en cada momento. Procurad en cada momento estar presentes y todo lo demás será por añadidura. Y en cambio, ¿qué hacemos? Llenarnos de añadiduras, ¿no? Y todo, y lo fundamental se nos pierde por el camino, ¿no? Bueno, pues bendita desprogramación. Que para un sistema como el nuestro, tan complejo, pues claro, es durísimo y muy angustioso en ciertas, evidentemente, para ciertos ámbitos de las estructuras sociales. No quiero para nada banalizar todo lo duro que está siendo esto en el mundo escolar, en todo lo que sean organizaciones de infraestructuras. Por supuesto que no quiero para nada banalizar cosas que son muy serias, están produciendo mucho sufrimiento y mucho estrés, pero en el fondo lo que se nos dice es confiad en el aquí y en el ahora, porque cuanto más confiéis, más podréis responder en verdad a esa vida que solo se vive en el presente. Y por último, para no alargarme, ¿no? Porque 5 minutitos máximo. Ya veo que me estoy alargando. No, va bien, va bien. Bueno, 5 minutos. Quizás lo último que diría, bueno, hay muchas más cosas, pero en relación a esto, y quizás ahí me acerco a lo que probablemente Pepa pueda decir. Bueno, ante esta crisis económica que ya está, que todavía no se manifiesta, a mí me sorprende, no sé vosotros, pero con 1 año y pico de parálisis, da la sensación, bueno, hay pobreza, hay posarse de pobreza, pero todavía no es manifiesta, no es de más. Sí que va sabiendo que gente está en paro, cantidad de tiendas que están cerradas, eso es verdad, pero todavía no hay en las bolsas sociales, de cerca sí, perdón, es que me han llamado. Perdón. Lo que quiero decir es lo siguiente. En este tiempo que va a venir, en el que ya estamos y que va a venir a más, veremos cómo se va a recuperar la economía, pero entendemos, ya está ahora, no se nos está dando, porque lo hemos experimentado durante este año y pico, que menos es más. Hemos consumido menos, nos hemos movido menos y hemos empezado a apreciar el tener el pan, el yogur, lo esencial de aquello que necesitamos. Todavía no se han vaciado nuestros supermercados, no sabemos hasta dónde va a llegar la crisis, pero qué maravilla que se vaciaran nuestros supermercados de tanta tontería acumulada que se vende allí, ¿no? Hemos empezado a descubrir pues lugares de nuestros municipios más cercanos, la ribera de los ríos, pequeños montículos, pequeños alamedas que no están ni en Rusia, ni en Checoslovaquia, ni en los valles de Suiza, sino que están a 10 kilómetros de nuestra casa y que se puede llegar a pie hasta ellos, ¿no? Hemos empezado a lo mejor en nuestros huertos o nuestras terrazas a plantar tomates y lechugas y de repente hay más verde en las cercanías de nuestros solares o de nuestras propias terrazas o tejados o terrados, ¿no?
nos hemos relacionado con vecinos que a lo mejor hacía tiempo que, bueno, sabíamos que estaban ahí, pero aplaudiendo por las noches a las 8 o preguntando cómo está la abuela, cómo está el niño, nos hemos acercado los unos a los otros y nos hemos visto como jamás nos habíamos acercado en nuestra vecindad. ¿Se va a quedar esto en el pasado como algo, como una pesadilla? ¿O algo que subimos que más o menos arreglar? ¿O es la posibilidad de un nuevo modo de relacionarnos con lo cercano, con lo sencillo, con productos no venidos de lejos, sino productos elaborados y compartidos con nosotros de cerca, y toda esta solidaridad y cercanía vecinal, que la imposibilidad de salir fuera nos ha abierto paisajes interiores y paisajes humanos entre nosotros que desconocíamos porque nos íbamos a los paisajes turísticos de fuera? Esto de lo que hemos podido en algún momento tal vez sorprendernos e incluso llegar a saborear, ¿se va a quedar en una mera anécdota o puede iniciar un modo de descubrimiento de esa amable cercanía que, en lugar de ser forzada por los protocolos de las autonomías o del Estado, sean decisiones libremente elegidas de amar lo cercano en lugar de esos gastos innecesarios de aviones, aparte de toda la cuestión, en fin, energética, de consumo, de contaminación, etcétera, que hemos, gracias a Dios, podido detener durante un tiempo, veremos hasta cuándo. Por lo tanto, todo eso, y acabo, está en proceso, todavía está en proceso, en un tiempo donde hay una vacilación, una oscilación entre querer recuperar lo que hemos perdido y todavía estamos a tiempo y hay buenas noticias hasta la vacunación, pues hay bien, cada vez más población más vacunada y más tranquilidad en nuestros encuentros, en la posibilidad de presencialidad de un 70% ahora en los espacios públicos, etc. ¿Pero para qué? ¿Para que todo esto vuelva a ser lo de antes? ¿O nos ha atravesado algo que todavía está en gestación, que todavía realmente no ha cambiado en nosotros actitudes profundas, porque a la mínima que podamos vamos a volver a lo detrás, y entonces ese sufrimiento de tanta gente no habrá servido de nada? ¿O al contrario, ese sufrimiento que hemos padecido y que han padecido otros con mucha más dureza que nosotros, no es la herida, una herida que se puede convertir en brecha de luz si tenemos la capacidad de atravesarla, no hacia atrás, no cicatrizándola, sino dejándola abierta, pero convirtiéndola en luz para abrirnos hacia otro modo de entendernos, de relacionarnos, de valorar las cosas? Bien, pues ojalá el coronavirus no se vaya antes de que se haya producido nuestra transformación y no nos deje hasta que nos hayamos transformado. Y que la vacuna no sea de la verdadera vacuna que nos tendríamos que vacunar es de la del miedo, del temor, del aislamiento. Esa es la verdadera vacuna, pero esas no las venden ni las hacen las farmacias, esas nos las tenemos que darnos los unos a los otros en comunidades como la vuestra y ahí donde cada cual alimenta su propia verdad. Gracias, Javier, por tus palabras siempre profundas, auténticas, de dentro, sugerentes y desafiantes. Tenemos al menos 4 preguntas que voy a ir leyendo. Una y responde, y después la segunda y demás. La primera, de Nasser, dice: si Dios, creador de todo, es bueno y omnipresente, ¿de dónde proviene el mal natural que provoca la enfermedad y la muerte cuando esta no es consecuencia de la libertad humana? Por ejemplo, las enfermedades genéticas en niños. Esto dice, por favor, ¿puedes cerrar tu imagen, la persona que la ha abierto, para que aparezca Javier? Sí, me gustaría ver, ¿está por aquí quien ha preguntado esto? ¿Puede presentarse en Nasser? ¿Puede abrir su micrófono y hablar? Nasser. Sí, hola. Gracias, te veo, sí. ¿Me escucha? Sí. En realidad no me llamo Nasser. Sí, pero me llamo Braulio y ese es mi hijo que no sé qué tocó en el ordenador que sale Nasser. Y además te conozco. Sí, nos conocemos, sí. Vale. Pues yo soy Braulio, soy médico, soy psiquiatra y nada, trabajo y vivo en Francia y bueno, y no sé qué más decir. Gracias por la pregunta, Braulio, gracias. Bueno, es una grandísima pregunta. ¿Qué es Dios o quién es Dios?
porque Dios es un qué y un quién al mismo tiempo. El problema de nuestra concepción de Dios es que lo hemos antropomorfizado demasiado y se parece demasiado a nosotros. Y ese Dios bueno es demasiado parecido a lo como nosotros entendemos a una persona buena. Dios es qué y quién al mismo tiempo. En mi modo de creer, yo te respondo desde mi comprensión como ser humano de ese misterio que nos sobrepasa y que nos contiene al mismo tiempo. Yo cada vez más voy entendiendo, y eso también es lo que me ha abierto al diálogo interreligioso y a toda esta maravilla de experiencia de ser humanos con los demás humanos, es que Dios es el lado infinito de todas las cosas. Y nosotros estamos en el lado finito de esas mismas cosas. Y nuestra finitud es procesual, es decir, nosotros empezamos siendo pequeñas criaturas, pequeños seres, incluso desde el punto de vista filogenético, empezamos siendo pequeñas amebas, y desde el punto de vista ontogenético, de personal de cada uno, somos dos células que se han juntado nuestros padres y somos un fetito pequeñito que va creciendo entre el vientre de la madre, nacemos y, es decir, nos vamos lentamente desplegando. Todo el universo está lentamente desplegándose para tomar conciencia del otro lado de sí mismo, que es el Dios del cual procede. En este lento desplegamiento de lo que es todo y de lo que somos, hay situaciones que nos parecen disminuyentes, dolorosas, terribles, y lo son al nivel de nuestra pequeña historia personal. Pero si tenemos la capacidad de mirarnos a nosotros mismos y a lo que está sucediendo con una amplitud mayor, entenderemos que nuestro instante personal o colectivo, mío o compartido, forma parte de un lento proceso de desplegamiento donde Dios se está haciendo a sí mismo a través de lo que somos. Por lo tanto, la pregunta por Dios es la pregunta por nosotros mismos. Dios no está fuera de lo que somos. Dios está naciendo en aquello que nace en nosotros y en aquello que muere en nosotros. Nuestra muerte y nuestra vida es su muerte y su vida en nosotros. Y por lo tanto, no es una pregunta desde afuera ¿qué hace para no resolverlo? Si resulta que lo que nos está pidiendo es que aquello que somos lo vivamos de lo que Él es. Y cuanto más lo que somos está en comunión con lo que Él es, cambia nuestra percepción, cambia nuestra interpretación, cambia nuestra pregunta, y entonces aparece un sí creciente para que todo lo que inacabado, y sigue siendo, porque esto sigue siendo doloroso y sigue siendo inacabado, pero que con mayor perspectiva se convierte en una Pascua continua. La muerte se convierte en resurrección, lo que muere se convierte en nacimiento. No hay nada que muera y no al mismo tiempo en cuya muerte esté gestando algo nuevo que se está produciendo gracias a eso que está muriendo. No sé si me he explicado lo que es inexplicable. En cualquier caso, para que dé tiempo a otras preguntas, pasamos a la siguiente. ¿De acuerdo, Braulio? Muy bien. Muy bien. La segunda de Leandro Sequeiro, que tú conoces, Javier, y si quiere el mismo pues. Dice aquí, desde el círculo en el que te mueves, pregunta a ti, Javier, ¿el COVID-19 está siendo una experiencia esperanzadora o desesperanzadora? Está siendo una situación descolocadora. Que sea esperanzadora o desesperanzadora, pues yo creo depende de nuestra terrible, frágil y vulnerable emotividad. Las emociones son muy intensas, pero son efímeras. Y el ser humano está demasiado asustado de sus propias emociones porque les damos, yo creo, demasiada importancia. Porque no conocemos otro lugar más profundo en nosotros que no sea ni la mente para razonar, ni el sentimiento para sentir, que no nos haga libres de nuestros pensamientos y de nuestras emociones. Entonces, en mi entorno, encuentro gente muy diferente. Estoy encontrando gente muy sabia que está haciendo que ha convertido la experiencia de coronavirus tanto porque ha pasado por ella, por su propia enfermedad, o porque ha muerto
personas cercanas a ella, pero que han comprendido que esa muerte no era una tragedia, sino que era un final de ciclo para que pudiera comenzar otro ciclo en la persona que ha muerto y en ella que se ha quedado sin esa persona. O sea, personas que de esas muertes o de esa situación están haciendo camino y están despertando, y otras personas que están secuestradas en el miedo, ¿no? y en la desesperanza. Entonces, que sea una cosa o la otra, pues depende de muchos factores. Yo lo que sí veo que es muy importante es que nos acompañemos, que nos demos espacios para comprender lo que estamos viviendo, para que no juzguemos nuestras reacciones, sino para que comprendamos cómo estamos reaccionando. Y a partir de el lugar de donde estamos, que es lo que nos hace reaccionar de una manera u otra, podamos caminar hacia regiones de mayor libertad, de mayor esperanza, sobre todo de mayor amplitud. Muy bien. La tercera es un comentario, pero que quizás te puede sugerir también comentarios a ti de alguien que aparece como Huawei. ¿Podemos verlo? ¿Podemos ver quién es? El que firma y dice, para que sepas que a quién me refiero, yo pienso que no temo la muerte, temo más al dolor, la incapacidad y la forma de cómo morir. ¿Puedes presentarte? El que tiene figura como Huawei, no sé cómo se pronuncia, Huawei. Bueno. ¿Puedes presentarte? A lo mejor con esa pregunta preferirá no presentarse. Bueno, bien. No, me da igual, ¿eh? Así. Presentarme. Sí. Aquí está. Ahora. Me está encantando mucho la ponencia que estás dando, Javier. Sí. Está haciéndome profundizar en muchas cosas que las sabemos, pero que nos hace falta que nos refresquéis un poco la memoria y el sentimiento que toda esta pandemia nos está creando. Pero sí que es verdad que siempre he pensado que yo no he tenido nunca miedo a la muerte y no creo que sea un inconsciente por eso. Sí que me ha dado más el pensar en una incapacidad, como lo pongo ahí, estar pues eso, como un vegetal, viviendo sin vivir, o estar también con un dolor siempre permanente que también te inutiliza muchísimo. Esas cosas me dan mucho más miedo que realmente el momento de una muerte y con qué me voy a encontrar después que haya muerto. Eso jamás me ha atemorizado ni me ha hecho mella. Gracias. Esa era simplemente sido un comentario realmente. No, en ese comentario hay muchísimas cosas que voy a ser muy breve, pero me permito estirar el hilo de una de ellas. En este comentario hay una anticipación. Estás anticipándote a cosas que no has vivido y que no sabes si vas a vivir. Y esa anticipación te roba, te quita energía y te quita pensamiento, ¿no? Cuando lo piensas al menos, no sé cuánto tiempo lo piensas, pero de hecho cuando lo estás pensando te estás secuestrando del presente, porque estás pensando unas posibilidades que no son reales en ese momento que la estás pensando. Si confiamos en la vida, profundamente en la vida, en cada momento si vivimos aquello que estamos llamados a vivir, seguiremos estando conectados con la vida. El problema de la anticipación, hay dos problemas con la anticipación. El primero es que imaginamos cosas de algo que puede suceder, que cuando suceda tendremos unos datos, una experiencia que no son las que tenemos ahora cuando las imaginamos, porque todavía no han llegado. O sea, es como imaginarse desde abajo una montaña que no vemos, o un paisaje que todavía no hemos recorrido. Cuando lleguemos a ese lugar, llegaremos a una cordillera que se abrirá una amplitud que desde abajo no la vemos. No podemos imaginar lo que todavía no vemos. Por lo tanto, hay un bucle, hay un cortocircuito contra la vida que te hace anticipar algo que todavía no vives con los datos de lo que estás viviendo, de algo que todavía no estás viviendo. Horrible, horrible, es la antivida. La anticipación está en los antípodas de la vida. Y luego... Termina. Y la otra cosa es que si confiamos en la vida, en el presente, en la plenitud de aquello que se nos da, mientras a lo mejor estemos paralizados, con dolor o lo que fuere, pero no estamos, somos más que nuestro dolor, somos más que nuestra parálisis, somos más que nuestro miedo. Si estamos presentes en ese momento, observando, no somos todo lo que vemos, no somos todo lo que sentimos, no somos todo lo que pensamos, somos muchísimo más si estamos en el presente. Entonces, cuando eso suceda, cuando haya de suceder aquello que suceda, si estamos presentes, lo viviremos como una oportunidad para que atravesándonos nos haga crecer. Y lo que ahora temes o tememos como algo que nos disminuye es justamente aquello que nos hará ir más allá de nosotros mismos en el momento que aparezca, pero no antes de que aparezca.
Me alegro, es muy buen comentario ese, muy buena respuesta. Pero ¿sabes qué pasa? Que en estas cosas, como el que más y el que menos ha vivido cerca de gente que así ha tenido esas imposibilidades, y estas cosas dices, horror, yo no quiero vivir así, yo no quiero estar así. Y entonces, ya te lo digo no por una cosa que he imaginado, que he pensado, no, es que has vivido cerca de gente que verdaderamente muy cercanas. Entiendo, lo entiendo. Y han muerto como vegetales. Ahí está la cosa. Bueno, eso habría que... hay mucho que hablar sobre eso y es un tema abierto importantísimo, un tema importantísimo que merece profundizarlo mucho más. Claro que hay temas, grandes temas ahí detrás, ¿no? Pero, ¿Quedamos para otra? ¿Quedamos para otra? Con mucho gusto. Sí. Para que dé tiempo también a otras preguntas, ¿no? Claro, claro. Gracias. Pues a ti. Salto 2 de Leandro, que ya tuvo una, para que hablen todos, ¿no? Entonces, Mónica dice, pregunta para Javier, ¿cuáles serían las excusas para la inacción hacia la conversión o hacia la transformación verdadera de la que habló Javier? Muchísimas gracias, es un privilegio explicarlo. ¿Cuáles son las excusas, perdón? Para la inacción hacia la conversión. Inacción hacia la conversión o hacia la transformación verdadera de la que tú hablaste, ¿no? ¿Cuáles serían las excusas para no ir hacia lo que tú proponías, ¿no? De todas maneras, Mónica... Hola. Aquí estamos, sí. Hola, Mónica. Explícalo si quieres un poco más o como quieras. Bueno, mi nombre es Mónica, muchísimas gracias, soy de Vigo y mi pregunta era ¿cuáles son las excusas para no cambiar? ¿No? Ya decías que esta pandemia que no nos ha ayudado sí nos ha ayudado, ha habido una reacción pero una transformación. Entonces, ¿cuáles son esas excusas? ¿Por qué nosotros no cambiamos? ¿No? Porque no tenemos fe, por conformismo, ¿no? Por salir de la zona de confort o es lo que yo entendí, vamos, a lo que llamabas esa transformación, esa conversión, ¿no? ¿Por qué no hacemos esa conversión? Sí, no, entiendo. Por miedo. Nuestros miedos. Lo que pasa es que no accedemos, no sabemos ni siquiera que tenemos miedo. Tenemos tanto miedo que no nos damos cuenta de que tenemos miedo. O sea, tenemos miedo a soltar. Tenemos miedo a nuevas identificaciones y perder aquellas con las que estamos ya identificados. Tenemos miedo a abrirnos a esa zona desconocida porque estamos demasiado protegidos por una idea de sociedad o de nosotros o de estatus social o de lo que fuera o de confort, todo eso que está tan mezclado, ¿no? Porque somos increíblemente analfabetos de nosotros mismos. O sea, la mayoría de nuestras reacciones son simplemente compulsivas, o sea, de pura defensa. O sea, hay muy poca creatividad en nuestras reacciones. Son muy fundamentales, son reacciones amébicas. O sea, la ameba tiene un contorno y aquello que se siente amenazado se encierra y ataca y aquello que devora, pero fuera de eso, vamos con corbata y subimos, pero en el fondo seguimos siendo bastante, con todo respeto, australopithecus, digamos, un poco disfrazados, pero, o sea, nuestras reacciones son bastante elementales de vida, o sea, de defensa y de ataque. El conocimiento de aquello que realmente nos hace actuar de un modo u otro, estamos muy lejos de escucharlo. Y ahí es donde viene la interioridad, que es una interioridad lúcida. Cuando se habla de esta, a veces dicotomía, que lo entiendo, pero a mí no me acaba de convencer, entre una mística de los ojos abiertos y unos ojos cerrados, bueno, se entiende lo que se quiere decir, ¿no? Pero ¿ojos abiertos a qué? No es solo a lo de afuera, ojos bien abiertos a lo de adentro. Y no tenemos acceso para darnos cuenta de aquello que realmente tenemos. Y lo camuflamos mentalmente, lo camuflamos ideológicamente, lo camuflamos hasta que... Entonces, ahí es donde entra la espiritualidad, yo creo. Es decir, descubrir un espacio de nosotros que no perece, desde donde podemos transformar aquello de nosotros que sí perece. Bueno. Gracias, muchas gracias. Antes de los dos últimos comentarios de Leandro, respondo a una persona que desde Argentina nos pregunta que como entró tarde, si esto va a estar grabado, que le interesa. Sí, todas las
conferencias se graban y aparecen pasados unos días en nuestra página web, que es fundacioncentropersonayjusticia.es. Si tienes dudas, puedes también ir a nuestro correo electrónico y te comentamos. Es la que firma Tutti Krause. Muchas gracias. De nada, encantado. Y queda, hola, de Argentina, nada menos. Bien. De Argentina, sí. Pues sí, podrás oírlo, ¿eh? Podrás oírlo entero. Muchas gracias. Sí. Y ten un poco de paciencia, pues tardamos unos días, ¿eh? Ay, no hay Bueno, problema, tengo tiempo. Aquí hay, bueno, Leandro me dice que si denuncia sus comentarios, era, bueno, brevemente lo digo, aunque no entremos en diálogo, por el tiempo él renuncia, pero por delicadeza con él. Él pregunta cómo me he vivido todos los 100, casi 100 asistentes interiormente, emocionalmente, los 15 meses de pandemia, como una maldición o como una bendición. Bueno, es una pregunta para todos nosotros, que ahí queda. Y también dice que los paleobiólogos, algunos, esa palabra así tan solemne, él es también paleobiólogo, defendemos que las grandes crisis biológicas del pasado que extinguieron millones de especies fueron más una bendición que una maldición. Dieron lugar a la emergencia de nuevos grupos biológicos más resistentes a los cambios. Eso pensaba Darwin. Bueno, pues esos dos comentarios quedan ahí y pasamos a la siguiente intervención de Pedro. Pero Javier, muchísimas gracias. Javier es testigo de este movimiento que hemos empezado desde sus preorígenes en aquella retiro en Manresa que tuve con él. Muchas gracias, Javier. Pasamos ahora a la segunda intervención de Pepa Torres, que la va a presentar Pilar Romero, vieja amiga de ella. Y las dos trabajando en dos barrios excluidos, digo excluidos, o como queráis llamar, uno en Granada y otro en Lavapiés, en Madrid. Pues Pilar, si quieres presentar a Pepa, puedes cerrar tu Tutti Krause, si puedes cerrar tu vídeo. Sí, ya lo tengo. Eso. Bueno, lo primero, ahora ya tienes, Pilar. Sí, lo primero, Esteban, es agradecerte que me pidieras que presentara a Pepa Torres, porque hace muchos años que nos conocemos, cuando ella estaba en la etapa de formación, vivíamos en el barrio del Saidín, una casita muy cerquita de la otra, y con un trabajo intercongregacional de cara al barrio. Y eso yo creo que nos ha marcado para siempre, de esa experiencia como un tatuaje, es decir, la vida religiosa tiene que ir por ahí. Y de verdad que yo agradezco haberla conocido y además haberle insistido, Pepa, prepárate, que la Iglesia y la sociedad necesitan mujeres bien formadas. Le hicieron una entrevista que decía ella de ella misma, y a mí me pareció tan hermoso, que algunas de las cosas que ella dijo, yo las voy a repetir. Ella se define como una mujer que ama la vida. Se declara en permanente situación de aprendizaje y de cambio, que cree profundamente en el Evangelio. Un Evangelio que está en la vida y que es en la vida donde podemos encontrar al Dios vivo, encarnado en los últimos. Yo creo que esto define bien ser de mujer, con pasión y también con rebeldía frente a aquello que no nos gusta. Este compromiso está atravesado por la liberación de las mujeres, por la equidad de género y contra la violencia que sufren las mujeres. Qué hermoso, Pepa, esto que dijiste de Pilar, ahora sí. Pepa vive en Madrid. Pepa vive en Madrid, en una comunidad intercongregacional, en el multicultural barrio de Lavapiés. Está muy comprometida con
No se te oye en este momento, Pilar, a ver. Activa tu audio, Pilar. ¿Me oyes, Pilar? A ver, ahora. Sí, bueno, que vive en Madrid, en una comunidad intercongregacional, en el multicultural barrio de Levapiés, que está muy comprometida con los derechos de los migrantes, en una extensa comunidad de personas de diferentes credos y agnósticos también. Ella trabaja como profesora invitada en el Instituto de Pastoral de Madrid y combina el activismo social y feminista con el acompañamiento a personas y grupos en contextos de exclusión. Su línea de investigación está relacionada con la espiritualidad ignaciana, con perspectiva de género, el diálogo intercultural e interespiritual, la experiencia de Dios en las periferias y la dimensión místico-política de la fe. Está licenciada en Teología por la Universidad Pontificia de Comillas, en la especialidad de espiritualidad. También licenciada en Filología Hispánica. Es experta en drogodependencia y género por la Universidad de Castilla-La Mancha. Es educadora social. Tiene aportaciones de la mística contemporánea por la Iglesia en Salida. Es agente de pastoral y muchas cosas más que yo te agradezco, Pepa, que puedas aportar a la sociedad, a la Iglesia y a las mujeres. Muchas gracias. Pepa, tienes la palabra. Sí, Pepa. Digo que muchas gracias, Pilar, por tanto cariño en tu presentación y tantas complicidades compartidas, y gracias a todas, a todos por esta invitación y por esta realidad que me invitáis a compartir, ¿no? Que además me encanta hacerlo con Xavier Meloni y me gusta hacerlo también en un segundo momento, ¿no? Porque creo que es imposible vivir una solidaridad compasiva y política si no nace desde una experiencia profunda, espiritual, desde una experiencia mística, ¿no? Al mismo tiempo que creo que no es posible una experiencia mística verdadera que no tenga consecuencias solidarias, consecuencias políticas, ¿no? Cuando escuchaba a Javier, pensaba también cuál fue de mis primeras experiencias, tanto mías como comunitarias, porque vivo en una comunidad que además es una buena comunidad, podríamos decir, para vivir, no lo digo moralmente, un poco cuáles fueron las primeras conciencias, la primera conciencia que tuvimos y las primeras afecciones o emociones internas que tuvimos, ¿no? Y es que este momento exigía el cuidado, pero que el cuidado y el autocuidado no puede desvincularse de los cuidados comunitarios, al contrario, ni podía ni puede desvincularse de los cuidados con otros y con otras, especialmente de los cuerpos y las vidas que normalmente no importan, de las muertes que tampoco importan, ¿no? Y que si eso es así, bastante lamentablemente, cotidianamente, durante la pandemia lo iba a ser más, ¿no? Esa afección, podríamos decir, unida al protagonismo, al liderazgo que muchos compañeros y compañeras, sobre todo migrantes sin papeles, solicitantes de asilo, que viven siempre una situación permanente de crisis y que son expertos, por tanto, en lidiarlas y en resiliencia, son los que y las que nos han ayudado inmensamente a vivir esta pandemia y este tiempo post-pandemia o llámale X, un poco desde ahí, ¿no? Desde el autocuidado y los cuidados comunitarios, ¿no? Un poco desde ahí voy a compartir, y también voy a compartir desde algo que también ha sido muy potente para nosotras en este tiempo, que ha sido, yo soy especialmente, creo profundamente en el valor del tacto, relaciono el tacto con la relación, con el cuerpo a cuerpo con la gente, creo en un misterio de Dios que pasa por eso que llamamos encarnación, y ha sido para mí muy costoso esa relacionalidad sin el cuerpo a cuerpo y sin el tacto, ¿no? Y sin el abrazo, podríamos decir. Pero algo que me ha ayudado mucho en este tiempo ha sido las miradas, ¿no? El poder de las miradas, ¿no? Mirar a otros y a otras y dejarnos también mirar por ellos, por ellas, especialmente por personas vulneradas
en sus derechos por esta crisis ha sido lo que en los momentos de mayor flaqueza personal, podríamos decir, nos ha dado fuerza, lucidez para el activismo. Yo reivindico el activismo, estoy contra el deterioro del activismo y de esa dicotomía entre contemplación y acción. Creo que en ese sentido soy profundamente ignaciana, luego si queréis hablamos sobre eso también. Y es algo que nos ha ayudado mucho a eso, ¿no? A no cejar en la faena comunitaria de intentar rescatar la esperanza en medio de tantos escombros como hemos sentido y como siento que puede quedar aprisionada, ¿no? Por eso mi reflexión va a pasar por compartir algunas miradas, ¿no? Algunas miradas que han encendido y que siguen encendiendo la mía hablo también desde un lugar concreto, que es un barrio, que es una comunidad autónoma, que es Madrid, ¿vale? Hablo desde ahí. Como digo, miradas que han encendido la mía frente al abandono de las instituciones. Miradas y vidas que se sostienen y nos sostenemos desde el imprescindible entramado de los lazos comunitarios, de las redes de cuidado que existían antes y de las muchísimas nuevas que han emergido como luciérnagas en medio, iba a decir de la noche, pero prefiero decir de la aurora que atravesamos y que nos reclama, ¿no? Por eso creo, aunque me encanta veros, pero me parece que, si os parece, voy a compartir un pequeño guión con imágenes, si lo consideráis conveniente, porque creo que nos va a ayudar a no perder el hilo, ¿no? Porque soy bastante intensa en mi compartir y mi razón está siempre preñada de pasión, y entonces creo que eso nos puede ayudar un poquito. Creo que va a ser más pedagógico, si os parece, ¿vale? Durante un ratín no nos vemos y vemos el hilo, si os parece, ¿vale? Ay, me decís que me han inhabilitado la función de compartir imágenes. Tenéis que habilitarme. Dios mío, a ver si... Pero si por algo hubiera un problema, pasamos de las imágenes, ¿eh? A ver, Paula, ¿me oyes? Paula. Sí, te oigo. Voy a ver si lo puedo Vale, preparar. y si no, no hay problema, ¿eh? Pasamos de las imágenes. Es porque me parece más pedagógico, quizá. Un momento, a ver si lo logra. Es que habitualmente hace todo este trabajo a Anne. No pasa nada. Vamos a ver un poquito de... Pena porque lo podíamos haber probado. Pero no importa, ¿eh? No, podemos pasar de las imágenes, ¿eh? Puedes mandar una foto al grupo que lo origina y que lo mande él y lo vemos, cada uno en su móvil. Sí. Bueno, Perdón, no te preocupes. Si el administrador pone donde dice compartir, habilita a compartir a otro quien esté administrando la reunión. Vale, pero no os preocupéis, prefiero también veros, es esa contradicción en la que me movía, no hay problema, ¿vale? Nos vamos a seguir viendo, ¿no? Bueno, pues os comparto algunas de esas miradas dentro de este contexto, ¿no? O sea, atravesamos un contexto pandémico, pero también con una fuerte polarización social y de guerra contra la vida, que ha sido una afirmación de Yayo Herrero, que ha sido una de las pensadoras y de las compañeras que más he leído también en este tiempo, ¿no? No porque la pandemia sea una guerra, ¿no?, sino porque es el capitalismo y sus lógicas inoculadas también en nuestras conciencias, en nuestra sensibilidad, ¿no?, quien está atentando contra las bases mismas de la materialidad de la vida, ¿no? Y creo que desde este contexto se nos hace aún más apremiante, ¿no?, la incidencia política, el trabajo desde los movimientos sociales por un cambio de conciencia, como nos decía Javier, por un cambio de conciencia y de sensibilidad, ¿no?, unido a un cambio de estructuras socioeconómicas que pongan en el centro las vidas, ¿no?, las vidas empezando por las más vulneradas, y que pongan en el centro también el cuidado frente a los discursos del odio cada vez más peligrosos, frente al libre mercado, frente a los feminicidios y frente al ecocidio, ¿no? Voy a compartir entonces algunas miradas, ¿no? La primera mirada es una persona muy concreta que me ha ayudado mucho en este tiempo, que ahora está de temporero en Huelva. La mirada le nombro porque sé que a él no le importa, ¿no? La mirada de Lassa, un compañero senegalés que vive en España desde hace 8 años, que ha vivido y está viviendo esta pandemia cuando está en Madrid, en una casa ocupada, sin luz y sin agua,
con otro grupo de africanos que han pasado, como digo, la pandemia y ojalá no, pero creo que la seguirán pasando en estas condiciones, ¿no? Su mirada reclama la urgencia de una regularización ya, permanente y sin condiciones, ¿no? Reclama que no podemos seguir echando en el olvido que ningún ser humano puede ser declarado ilegal. Y esta mirada está siendo sostenida y ha sido sostenida y requiere ser mucho más sostenida por colectivos de luchas migrantes empeñados en acabar con el racismo estructural y las necropolíticas de fronteras, que en este tiempo de pandemia se han agudizado aún muchos más. Acordaros cuando el incendio del campo de refugiados de Moira, por ejemplo, ¿no? en plena pandemia, ¿no? O la mirada de Luzbeth, una trabajadora de hogar interna que enfermó de COVID cuidando de una anciana enferma, que pasó todo el confinamiento con ella, porque sus hijos, los hijos de la señora que cuidaba, vivían en otra comunidad autónoma, y que 5 meses después Luzbeth fue despedida por faltar al trabajo un día cuando se enteró que su madre acababa de morir de COVID en Honduras, ¿no? Su mirada, la mirada de Luzbeth, reclama la exigencia de condiciones laborales de las trabajadoras de hogar que han estado en primera fila, trabajadoras esenciales, cuidadoras, excluidas de los derechos más básicos en el Estatuto de los Trabajadores y Trabajadoras. Exige el fin del desistimiento y el derecho al subsidio del desempleo. Una mirada que ha sido sostenida en este tiempo y lo sigue siendo, porque hay muchísimas cuidadoras, y ahora hablo de cuidadoras a domicilio, no estoy hablando del servicio de ayuda a domicilio, que tiene un mínimo de derechos, sino de personas contratadas o no contratadas como trabajadoras de hogar, pero que realmente hacen un trabajo de cuidados, que han quedado muchas de ellas, sobre todo las que tienen en torno a 50 años, con un montón de secuelas, y no hablo de oídas, hablo porque las escucho a muchas de ellas cada día, ¿no? Pues miradas que han sido sostenidas por las cajas de resistencia, que las organizaciones de trabajadoras de hogar y cuidados, gracias a la solidaridad de tanta gente, seguro que muchos de vosotros y vosotras, han podido apoyar la subsistencia de estas mujeres, ¿no? Mujeres que han sido despedidas, como digo, sin ningún tipo de reconocimiento, ni moral ni económico, ¿no? Una mirada que también ha sido y sigue siendo sostenida en la complicidad con abogadas y abogados laboralistas que han estado llevando y siguen haciéndolo de forma gratuita los despidos de estas mujeres, y que han hecho posibles que mujeres como Luzbeth, ahora hace un año que pusimos la denuncia, hayan ganado las demandas judiciales que han presentado, y con ello algo mucho más importante que el dinero, que en su caso además lo es, sino que hayan ganado, hayan recuperado autoestima, reparación y empoderamiento. O la mirada de Dana y su bebé, una mujer española a la que el confinamiento le pilló inmediatamente después de ser desahuciada. Esta mujer y su bebé fueron acogidas en una casa ocupada de mujeres, donde cuidaron de ella y donde le ayudaron a tramitar el ingreso mínimo vital, que por cierto aún no ha cobrado, ¿no? Su mirada, la mirada de Luzbeth y su bebé, nos desvela que la vivienda no puede ser un privilegio, sino que tenemos que exigir que sea un derecho. Como sabemos, la exclusión habitacional se ha convertido en una de las formas más violentas de pobreza en nuestro país. Pero la mirada de Dana y su bebé reclama también la urgencia de unos servicios sociales menos burocratizados, más flexibles y ágiles en la resolución de las situaciones urgentes, más dirigidos al cuidado y a la protección de las personas y los colectivos más vulnerados, más que al control social, la sospecha y la criminalización. La mirada de Dana y su bebé, que ha sido una mirada sostenida por tantos grupos de apoyo, desde luego la PAC, los desahucios, las despensas solidarias, las redes de cuidados que se han multiplicado en los barrios, que a la vez que acompañan a las personas en sus necesidades más básicas, no han dejado, por lo menos en Madrid, de exigir a las administraciones que no pueden lavarse las manos ante la violencia económica que asola hoy nuestro.
en concreto de mi barrio, que justo le pilló el confinamiento cuando se estaba jubilando, y que justo recién jubilada empezó a implicarse con otras redes del barrio de manera voluntaria, a dedicarse a organizar talleres sobre seguridad y salud frente al COVID, especialmente con las comunidades migrantes, que eran las que estaban como más desinformadas, ¿no? Y a intentar saltar las barreras culturales a través de una red de mediadores que se crearon, justo porque muchísimas de esas personas vienen de otras culturas que no creen en este tipo de medicina y un montón de tabúes que existen ahí, etcétera, etcétera, ¿no? La mirada de Rosa y tantísimos sanitarios, aquí hay uno entre nosotras como mínimo que se ha presentado, ¿no? Esta mirada que denuncia la privatización de los sistemas de salud en la deriva neoliberal en la que nos encontramos y la exigencia de una sanidad pública y universal en la que nadie de manera efectiva, ¿no?, en los discursos se quede fuera, ¿no? Una mirada que es sostenida y que nos reclama también desde plataformas, hablo aquí en la Comunidad de Madrid, por ejemplo, como Yo Sí, Sanidad Universal, o la Red Ciudadana de Intérpretes Mediadores que tuvimos que poner en marcha en Madrid ante el vacío de este servicio en hospitales y en centros de salud, porque los sanitarios no sabían cómo atender a la gente. Hubo que crear una red de mediadores, traductores voluntarios, ¿no?, que al igual que llevaban la comida en bolsas a los pisos de las personas que estaban enfermas, muchas de ellas sin papeles, especialmente pakistaníes y bangladesíes, en esa lista iban los nombres de las personas que formaban parte de esa red, que eran sus propios paisanos y que con un móvil a 4 voces hacían un poco la atención sanitaria, ¿no? Y que lamentablemente esto nació a partir de la muerte de un vecino, Mohamed Hussein, a consecuencia de que los teléfonos disponibles de la Comunidad de Madrid no tenían traducción, ¿no? Una red que desde marzo a junio del año pasado atendió a más de 1000 personas en lenguas como el bengalí, como el darija, como el rumano, como el urdu, como el wolof, lenguas que muchísimas veces no existen para las administraciones, ¿no? O la mirada de Sole, una anciana que padece una enfermedad grave de corazón, que vive sola y que ha atravesado, está superándola, una depresión muy fuerte durante los meses del confinamiento, motivada además de por otras cosas, por la muerte de otra vecina por COVID, y cuando ella recibió la noticia que se le había negado un respirador por la edad, porque de alguna manera estaba fuera de ese protocolo que había asignado la Comunidad de Madrid, ¿no? La mirada de Sole denuncia el edadismo y la marginación de nuestros mayores, a la vez que reclama y nos reclama, ¿no? Reclama la dignidad y las vidas, y que las vidas de nuestros ancianos y ancianas no pueden ser mercantilizables, ¿no? Una mirada también sostenida en este tiempo, sobre todo en los primeros meses, por tantos jóvenes que de forma voluntaria durante el primer tiempo del confinamiento se dedicaron a llevar las compras, las medicinas a su casa y a hacer acompañamientos telefónicos diarios, ¿no? Pues bien, estas son algunas miradas, pero estas miradas nos confirman también que la crisis del COVID es mucho más que una crisis sanitaria y social, como nos ha recordado también Javier, ¿no? Y que no es solo un tránsito y que quizás sea mucho más que un aviso, ¿no? Sino que es una realidad que viene a cambiarlo todo y que ojalá lo haga en el sentido que ha señalado Javier, ¿no? Según el filósofo Slavoj Zizek, que fue de las primeras publicaciones que a mí me llegaron sobre la crisis, este virus ataca los cimientos mismos de nuestra vida, provocando no solo una ingente cantidad de sufrimiento, que lo estamos viviendo, sino un desastre económico que los poderosos intentarán aprovechar para recuperar sus privilegios. Y creo yo que los movimientos sociales, y ahí sitúo también a la Iglesia misma, tendremos que plantearnos estrategias incisivas de organización, de cuidado comunitario, para resistir y para proponer alternativas a esta vuelta de tuerca de la ofensiva neoliberal pospandemia, como lamentablemente Madrid, yo creo que es un icono de esto, ¿no? Pero es cierto que como creyentes o como espirituales
no podemos olvidar, y aquí hago una alusión a mi propia tradición creyente, al Evangelio, no podemos olvidar que el trigo y la cizaña crecen juntos y que junto al dolor y la impotencia de la que estamos siendo contemporáneas y contemporáneos, estamos siendo también testigos privilegiados de inmensas generosidades y dinamismos creativos que se están generando cientos de grupos de cuidados en tramas comunitarias empeñadas en poner en el centro el sostén mutuo, la vida y la alegría. Y luego, si queréis, al final del diálogo os cuento milagros que acontecen. Por ejemplo, que cuando otras instituciones, y en algunos casos, lo digo con mucho dolor, algunas parroquias nos las han cerrado a los vecinos y a las vecinas, ¿no? En ese sentido, creo, como Javier, que la crisis del COVID es también una oportunidad, ¿no? Hemos oído mucho, ¿no?, a Naomi Klein, ¿no?, o hemos leído mucho este eslogan de Naomi Klein, ¿no?, que la normalidad es el problema, ¿no? A ella le debemos esta frase tan esclarecedora, ¿no? Porque la crisis del COVID no ha hecho sino destapar situaciones de pobreza, de desigualdad sistémica y de expolio ecológico que hemos naturalizado. Por tanto, la normalidad no puede ser un lugar al que debamos volver, sino más bien un lugar que tenemos que construir juntos y juntas, que tenemos que pensar, que tenemos que ir tejiendo hilo a hilo colectivamente, ¿no? Y en ese sentido creo, ¿no?, que ese tejido colectivo, social, económico, no puede hacerse sin una profunda también transformación de nosotros mismos, como nos recordaba Javier, ¿no? Por eso digo que la crisis se ha convertido en una oportunidad, o diría el Papa Francisco, en un cambio de rumbo, ¿no? Un cambio de rumbo en nuestros estilos de vida, en nuestra organización social y económica, en el modo de vivirnos y sentirnos en relación con los otros, con las otras, con la naturaleza, formando parte del cosmos, de la casa común, que nos reclama cuidado y reconocimiento de su dignidad, ¿no? Y en ese sentido no podemos despreciar, ha dicho alguien, el potencial pedagógico que esta crisis global encierra, ¿no? Entre otros, la oportunidad de despertarnos de la pesadilla del sálvese quien pueda y del individualismo posesivo, ¿no?, como uno de los valores del capitalismo en nuestras propias conciencias y en nuestras propias sensibilidades, ¿no? Ese texto también tan potente del Papa Francisco en Fratelli Tutti, ¿no? Si no es así, el sálvese quien pueda se traducirá en todos contra todos, en todos contra todos, en todas contra todas, y eso será mucho peor que una pandemia, ¿no? Pero también la oportunidad, antes ha aludido Javier, ¿no?, que nos ha revelado esta crisis, es la toma de conciencia de algo que olvidamos cada día, y es que el ser humano, hombres y mujeres, nacemos heridas de vulnerabilidad. Y cuando hablo herida, no hablo solo de sufrimiento, hablo también de ese amasamiento que es la vida, ¿verdad?, que es Pascua, ¿no? Ahora estamos celebrando los 500 años de San Ignacio, ¿no?, como de esa herida, una nueva vida, ¿no? Pues bien, crisis, también leí un texto muy potente de Rita Segato, argentina, para la compañera argentina que está por aquí, ¿no?, que decía que la crisis nos había revelado algo que olvidamos, y es que todos somos mortales, ¿no? Nacemos heridas de sensibilidad, de vulnerabilidad. Cuidado, la interdependencia, la ecodependencia no son una opción, sino que son un dato antropológico, un dato de nuestra propia constitución antropológica, ¿no? Sin ellos, sin esa ecodependencia, sin esa interdependencia, es imposible la vida. Aunque somos hijos de una civilización, hijos e hijas de una civilización, de un sistema que hay que nombrarlo, se llama capitalismo, que inocula en nuestras conciencias una fantasía, que es la fantasía del individualismo, de la suficiencia y de la escisión y el dominio de la naturaleza, ¿no?
Como digo, el COVID ha hecho saltar violentamente esa fantasía y nos impone a golpe de realidad que la indiferencia y el daño a la casa común y hacia nuestras propias prójimas y prójimos es un daño hacia nosotros y nosotras mismas porque somos naturaleza y porque nos necesitamos mutuamente, ¿no? La consecuencia de esto, ¿verdad?, debería ser la compasión, la solidaridad, la ayuda mutua hacia todo ser viviente, ¿no? Quizá incluso en una clave totalmente de supervivencia personal, ¿no? Porque lo que hacemos a los demás, a las demás, a la madre tierra, nos lo estamos haciendo a nosotras mismas, ¿no? Pero esto es algo que en Occidente nos cuesta mucho reconocer y quizá tenemos que acudir también a otras tradiciones para redescubrirlo, ¿no? Y es este concepto, esta categoría del Ubuntu, ¿no?, que ha actualizado en Occidente Desmond Tutu, ¿no?, desde la cultura bantú, ¿no?, que es una manera de entender la ecodependencia y la interdependencia, y que él explica del siguiente modo, ¿no? Somos seres humanos porque otras personas lo son. Sabemos que nuestra humanidad es relacional. Nos necesitamos unas a otras. La primera condición, la primera ley de nuestra condición humana es que estamos conectadas por medio de delicadas cadenas de interdependencia con todos los seres humanos y con el resto de la creación. Esto es lo que se define como Ubuntu, que mi humanidad está intrínsecamente atada a la tuya, a la vuestra, a la de las personas que están hoy en otros lugares del mundo intentando sobrevivir, aquellos que están exigiendo que lleguen las vacunas a los países también del sur donde aún no han llegado, ¿no? Somos humanas, somos Tienes 5 minutos, Pepa. Humanos porque formamos parte de algo mayor, ¿no? De esa totalidad a la que se refería también Javier. Y por tanto, el verdadero propósito en la vida es la armonía, el bienestar comunitario y social, el summa causae, que dicen las comunidades autóctonas originarias de América Latina, ¿no? Y nos termina diciendo Desmond Tutu. El Ubuntu no dice pienso, luego existo, sino soy humano porque soy parte de algo, soy humana porque soy parte de algo, porque participo y comparto, porque somos mucho más que la suma de nuestras partes y que el individualismo debilita, ¿no? Pero quizá también, ¿no?, por hacer referencia a América Latina, ¿no?, tan castigada por la pandemia también en estos momentos, países como por ejemplo ahora mismo Perú, ¿no? También desde las culturas amazónicas, la sabiduría de los pueblos originarios nos recuerda que todo está profundamente interconectado y que sin las tramas comunitarias que cuidan la tierra, la vida es imposible, ¿no? Citar un texto de Querida Amazonía, ¿no? La vida es un camino comunitario donde las tareas y las responsabilidades se dividen y se comparten en función del bien común. No hay lugar para la idea del individuo desligado de la comunidad y de su territorio. Ese es el cisma que hemos vivido y que vivimos, creo yo, en Occidente, ¿no? La crisis del COVID nos lo ha vuelto a revelar. Solo podemos subsistir desde una red delicada de cuidados y de apoyo mutuo que nos reclaman desde nuestras formas de vida y desde nuestros activismos y militancias, cada uno de la manera que lo vea, que lo decida, de la manera que la espíritu la inspire, ¿no? Bueno, también cito de nuevo a Francisco, ¿no?, en el prólogo a este libro también que emergió también en la pandemia, ¿no?, Dios en la pandemia, ¿no? Dice Francisco en ese prólogo, esta crisis nos ha mostrado que especialmente en situaciones de emergencia, siempre, pero especialmente en estas situaciones, dependemos de la solidaridad de las otras y nos invita a poner nuestra vida al servicio de los demás y las demás de un modo nuevo. Eso es importante, el modo nuevo. Debemos concienciarnos de la injusticia global y despertarnos para escuchar el clamor de los y las empobrecidas y de nuestro planeta gravemente enfermo, gravemente expoliado, ¿no? Por eso, cada día, y en tiempos de pandemia yo creo que más, necesitamos redescubrir desde esa mirada honda
hacia la realidad, hacia nosotros mismos, hacia los prójimos y las prójimas, necesitamos redescubrir la centralidad de la vida y la esperanza por encima de conceptos y abstracciones. Yo en este confinamiento lo que peor he vivido ha sido muchas expresiones religiosas que intentaban ayudar a la gente y yo decía, madre mía, si son puras abstracciones, son puras ideas, ¿no? Cómo acompañar el sufrimiento de la gente tocando carne, ¿no? Tocando carne. Y si no se podía tocar, haciendo que la gente experimentara materialidad, ese misterio que se revela en la carne, en la materialidad, en lo concreto, y no en la idea, no en las abstracciones, ¿no? Una espiritualidad en ese sentido, ¿no? Que nos invite no solo a inspirar y expirar, que es fundamental, sino que inspirar y expirar conlleva conspirar, conlleva tejer, fortalecer tramas comunitarias de resistencia y de compromiso con la proximidad, con la ecojusticia, ¿no? Vuelvo a mi tradición cristiana, porque donde 2 o 3 estén reunidos o reunidas en mi nombre, allí estoy yo. Pero quizá necesitamos recordarnos, y especialmente ahora me refiero también a mi tradición, que en mi nombre no se refiere a la etiqueta o a los símbolos católicos, sino a quienes se identifican con los valores evangélicos, sea cual sea su credo religioso, o si no tienen credo religioso, ¿no? En ese sentido, el reino está siempre más allá de la Iglesia y su misión, la misión de la Iglesia, me refiero a la de los cristianos y cristianas, no es anunciarse a sí misma, sino ser, y aquí aludo al Lumen Gentium, ¿verdad?, sino ser sacramento de salvación para el mundo, ¿no? Y por eso también, y vuelvo a aludir a mi tradición como creyente, como cristiana, la Iglesia, si es de Jesús, ha de ser forzosamente en salida y no en repliegue. Y creo que esto es mucho más importante en tiempos de crisis, ¿no? Y aquí también creo que tendríamos que... Vale, ya estoy terminando. Vale. Por eso las tramas comunitarias, ¿no?, y su reclamo, ¿no?, son hoy más que nunca sacramentos de la esperanza que nutren y sostienen las de muchas gentes. No ser invisibles, no ser desahuciado, tener comida y material escolar para los hijos e hijas, no perder el trabajo, no estar solo, tener derecho a la asistencia sanitaria pública y universal, liberalizar las patentes, bueno, y muchas otras, ¿no? Esperanzas, muchas de las cuales, insisto, pasan por la materialidad de la vida y remiten al compromiso con las 3 T's que nos recuerda Francisco: techo, tierra, trabajo, ¿no? Pero también las tramas comunitarias que nos reclaman son signo de que otro mundo está siendo posible en medio de esta crisis, porque son también ese lugar en los que las sumas de nuestras derrotas se pueden convertir en esperanza por el hecho de estar juntos y juntas, y donde la suma de nuestras oscuridades se pueden convertir en luz para estar en conexión y para atravesar la incertidumbre, ¿no? Y por eso quiero terminar, ¿no?, diciendo que frente a la ofensiva neoliberal pospandémica, ¿no?, sus discursos, fijaros los resultados electorales en Madrid, más allá de quién ha ganado, el profundo dolor y la profunda revisión que nos pide también a los movimientos sociales, que varios históricamente obreros como Vallecas, como Usera, hayan votado mayoritariamente, por ejemplo, a la derecha, ¿no? Todo esto lo que nos deja de interrogantes, ¿no? Bueno, pues eso, que frente a la ofensiva neoliberal, pospandémica, sus discursos, sus consignas, sus leyes, sus valores y toda la violencia simbólica y política que tienen, es más urgente que nunca inspirar, expirar y conspirar, ¿no? Es un poquito lo que quería compartiros. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Pepa, por tus palabras siempre llenas de sabiduría y de compromiso. Más que pregunta, hay un comentario de Leandro también que dice que ve que tienes un blog muy interesante.
una alabanza que te hace, ha visto tu blog. Un poco abandonado por la pandemia. Vale. Preguntas formalmente escritas no hay, pero podéis ir haciéndolas también verbal, o si queréis, mientras yo hago un pequeño comentario ahora, podéis escribirlo y os voy dando la voz. Yo un pequeño comentario que iba a decir, no exactamente de la intervención de Pepa, sino del hecho de que los dos intervinientes de hoy se pertenecen a grupos cristianos, no significa que nuestra institución tiene carácter cristiano, está claro, es carácter intelectual. Lo que pasa es que en este tema concreto nos parecía que estas dos personas, la sociología de España, pues eran personas especialmente apropiadas para el tema, y los dos se consideran del mundo cristiano católico, pero el presentador ha sido taoísta y siempre procuramos la diversidad. Sí, aquí parece que hay alguna, dice aquí, me gustaría que leyeras mi mensaje para Pepa. Bueno, a ver si lo veo así. Aquí dice, Pepa, sí, Pepa siempre pone voz, dice Marisa, y rostro desde la realidad que vive, desde la cercanía y el acompañamiento a quienes son más excluidos y marginados. Y desde ahí vislumbra la espiritualidad y la mística. Gracias siempre a Pepa por tu compromiso humano y evangélico. Detrás pone, soy Miguel Ángel Mesa Bouzas, porque no sale en el mensaje. Entonces, pues, valga este comentario merecidísimo. Y si alguien quiere hacer alguna pregunta, aunque sea verbal, lo puede hacer con mucho gusto. ¿Hay alguien que...? A ver, hay un nuevo mensaje. Oye, mira, soy Amparo. Quería decirle a Pepa que el trabajo que nos ha empezado a comentar con las miradas, que ha sido una pasada, porque creo que es la realidad que tenemos. Nosotros aquí en Valencia también tenemos que hacer frente a esas miradas que no entendemos muy bien, porque el sistema tiene que hacer que las personas que van buscando otra forma de vida, bien porque salen de sus países por motivos políticos o bien porque salen de sus países por motivo de supervivencia, que los consideren ilegales, y nosotros estamos en contra de esa realidad, pero no lo sabemos porque a veces nos toca incluso lidiar, lo digo en esta palabra que no me gusta porque es toril, con las personas que han sido emigrantes en los años 60 del siglo pasado y que critican a estos emigrantes que vienen ahora, y les tienes que recordar que ellos en su momento tuvieron que salir de España por la crisis que había y que nos ayudaron con sus aportaciones económicas que traían y compraban pisos aquí, a salir de la crisis. Y entonces se dan cuenta que también han sido emigrantes. Entonces no sé por qué nos toca vivir esas situaciones y cómo no somos capaces, que es lo que yo me pregunto, de ser luz y ver que podíamos concienciar a la gente. Es que no sabemos, yo no sé concienciar a la gente, y eso es una cosa que no sé si Pepa me puede dar una solución, o simplemente creer que un mundo mejor es posible, y cuanto más me lo plantee y cuanto más me lo piense, pues formaré parte de la gente que podrá hacer posible que este mundo cambie. Ya os dejo, ya no sé si me he entendido lo que he querido decir. Yo una cosa que quería comentar, Amparo, también es que durante este tiempo de pandemia el activismo, en el mejor sentido de la palabra, no ha dejado de trabajar, ¿vale? Cada vez que teníamos un consejo de ministros y había algunas propuestas insuficientes, y no soy de ningún partido político, detrás de esas propuestas había un trabajo extensísimo de muchísimas redes, de muchísimos grupos, haciendo propuestas para que esas medidas salieran. Ni el ingreso mínimo vital, absolutamente insuficiente y ridículo, tal y como está pensado, y que además no ha llegado a muchas familias, ni el subsidio de desempleo de las trabajadoras de hogar con carácter temporal, que las trabajadoras consiguieron arrancárselo al gobierno en marzo, pero sin embargo no lo empezaron a cobrar hasta septiembre, ni cayeron del cielo, ni fueron obra del gobierno.
fueron obra del gobierno con un montón de presión, de activismo digital, de organizaciones, de campañas, tal. Las trabajadoras de cuidados y las empleadas de hogar, las organizadas, me refiero, han hecho durante el confinamiento un trabajo bestial de organización, de propuestas, etcétera, etcétera, ¿no? La campaña regularización ya, que sigue siendo algo a lo que en general los gobiernos y el gobierno europeo están totalmente opacos, ¿verdad? No ha dejado de trabajar durante el confinamiento. Es decir, que para que una gota de agua llegue a la boca de un sediento o de una sedienta, es importante sostener, empujar, conspirar desde muchísimos ambientes, ¿no? Y que quienes hacen eso muchas veces son los propios compañeros y compañeras migrantes, ¿no? Un poquito quería decir esto, ¿no? Porque incluso en los momentos en que no podíamos hacer nada, eso vosotros lo sabéis, ¿no? Por vuestra propia experiencia, desde nuestras casas, desde nuestros teléfonos, desde las videollamadas telefónicas a grupos de 4, desde los Zoom, no hemos parado, ¿no? En muchísimos sectores, ¿no? Entre los cuales imagino que estáis, de acompañar, de proponer, de sostener, de orar, ¿no? Y eso es fundamental, ¿no? Entonces, desde luego, la situación de los migrantes no ha mejorado con la pandemia y no va a mejorar, ya estamos viendo, ¿no? Ya estamos viendo lo que está pasando en Ceuta y también ahora en Melilla, ¿no? No va a mejorar, ¿no? Entonces ahí tenemos que seguir haciendo trabajos de hormigas, ¿no? No individuales, sino tramas comunitarias, ¿no? Para que las vidas de todos, de todas importen y para que el derecho a migrar sea reconocido y también el derecho a no migrar, con lo que esto supone de cambio en las relaciones geopolíticas y todo esto, ¿no? O sea, eso es así. No no me gusta hablar de ganar y perder porque la vida es más compleja, pero hay batallas que a lo mejor no se ganan al final, o sí, vete a saber, pero sostener la vida cada día y organizarnos en común ya es una manera también de ir ganando, ¿no? Y de ir demostrando que sí que se puede otras formas de relacionarnos, ¿no? Y de vivir la proximidad, ¿no? Hay 4 o 5 palabras de gratitud, y no las leo para no alargar, de alguien de varias virtudes, alguien que figura como Galaxy, Pedro, María Victoria, etcétera. Todos, a Javier y a Pepa, mucho agradecimiento de parte de bastante gente. Solamente en uno de los comentarios dice algo que puede ser pregunta, ¿no? Hace falta valor. ¿Lo tenemos? Valor para enfrentarse a uno mismo, a su interioridad, primera parte de la charla, y valor para actuar, me imagino que se refiere. La pregunta sería si tenemos valor. Si quieres comentar algo sobre esto, Pepa, y si no, pues ya pasamos a la discusión. Yo no sé si hace falta valor, y ahora aquí le paso también la palabra a Javier, o hace falta deseo. Deseo con mayúscula. Ese deseo de hondura, donde ahí nos encontramos, ¿no? Nos encontramos formando parte de esa totalidad. Ese deseo de que lo posible muchas veces nos sirve y que nos empuja a construir, a tejer, a buscar lo imposible, ¿no? Porque lo posible es una cárcel muchas veces, ¿no? En muchos aspectos de nuestra vida, o es una cárcel mucho mayor para quienes no están instalados ni participando del poder, ¿no? Yo creo que lo que necesitamos es deseo. En ese sentido no hay justicia sin espiritualidad, al igual que creo que no hay espiritualidad sin justicia, ¿no? Pues creo que hace falta deseo, ¿no? Deseo profundo, ¿no? Ese deseo también que te puede inspirar una mirada, o que te puede inspirar ir a una casa ocupada y ver cómo está viviendo la gente, ¿no? Ese deseo, ¿no? Que se convierte en búsqueda, en organización, en conspiración, en reconocimiento de la dignidad de toda vida, ¿no? En cambio de lugar mental, afectivo, cordial, espiritual, ¿no? Yo creo que hace falta deseo profundo, y luego buscar con otras, discernir, como hacer históricos, alguito de ese deseo. Como Pepa aludía a Javier, si Javier sobre la palabra del valor si hace falta valor, quieres comentar, o deseo, como decía Pepa, alguna cosa, y con eso acabaríamos y tendríamos un momento final de silencio por las víctimas de la pandemia. Pero Javier, si quieres comentar algo. Bueno, es una maravilla escucharte, Pepa, de verdad, un privilegio realmente.
Sí, es muy buena respuesta. Lo que sostiene el valor es el deseo, efectivamente, ¿no? El deseo, ¿no? Porque el valor puede tener un elemento también como muy voluntarista, ¿no? Y etcétera, ¿no? Y en cambio el deseo es como algo como más abierto, menos, más cálido, creo que es más cálido. Pero evidentemente sostener el deseo requiere valor, esto sí, esto sí. Me han resonado muchas cosas, me ha encantado lo que has dicho, inspirar, exhalar y conspirar, creo que es una forma muy bella de unir lo exterior y lo interior, que creo que está muy bien dicho, ¿no? Muy bien dicho. Y luego también me ha resonado mucho lo de las miradas, ¿no? Es verdad, nos ha faltado tacto, ¿eh? Pero en cambio hemos descubierto las miradas, yo creo que sí. Podíamos mirar la mascarilla de la nariz para abajo o mirar la mirada con la que nos mirábamos, ¿no? Y yo creo que sí, se han descubierto, hay un modo de relacionarse a través de la mirada muy bello que se ha producido, yo creo que también, ¿no? Y tal vez, ojalá, hayamos podido aprender algo más a mirar, ¿no? Y a mirarnos, ¿no? O sea que gracias por todo lo que has dicho, ¿no? Por estas miradas que no hemos visto, que no hemos podido llegar a poner, los rostros esos que ahí han quedado implícitos, pero que al traernos con esa clave de la mirada, pues yo creo que no sé, me ha parecido muy bello, muy bello. O sea, muy bello y muy valiente. También aquí en Manresa, y acabo, no me alargo, pero hemos tenido también contacto con unas iniciativas de solidaridad vecinal extraordinarias, que ahora el reto es que no se pierdan pasada la pospandemia, ¿no? El gran reto es eso, ¿no? Que lo que se haya empezado nuevo perdure y se prosiga, ¿no? Y que no caigamos en esa falsa normalidad que decíamos antes, ¿no? Yo creo que ahí está el reto del deseo y del valor que se ha mencionado antes, ¿no? Bueno, aunque hay algún comentario más sobre la necesidad de la universidad y también cómo hacer que cambie el que no quiere cambiar, pero ya por la hora vamos a acabar aquí. De nuevo agradecer a Pepa, a Javier y a todos los que han estado en estas intervenciones. Pero vamos a acabar como siempre hacemos, con un momento de silencio que no es solo pose, sino es en primer lugar hacer presente en este ciclo de la pandemia a todos los que han sido las víctimas más duramente afectadas por ella, por la muerte o por dolor, y también por interiorizar todo lo que hemos escuchado. Un momentito de silencio. Bueno, pues gracias de nuevo y un beso y abrazo a todos. Me he acordado de Galeano, el inmenso poder del abrazo humano, pues el inmenso poder de la cercanía, de ir juntos en la misma dirección. Muchísimas gracias y como sabéis, después del verano seguiremos presencial o online todas nuestras actividades y acabaremos este ciclo de la pandemia, como dijo Pepe al principio. Pues de corazón, gracias y podemos desconectar. Gracias. Gracias. Gracias a todos. Gracias a todos. Gracias por todo. Gracias, Pepa. Gracias. Javier. Gracias, Pepa y Javier. Gracias a todas. Gracias.